parte 1. El primer mes de casado debería haber sido el más tranquilo de mi vida. Casa ordenada, rutina nueva, esa sensación rara de estabilidad que no había tenido nunca. Por eso recuerdo con tanto detalle el sonido de los golpes en la puerta esa tarde. No fueron toques normales. Fueron golpes urgentes, desordenados, insistentes. Golpes de alguien que no viene a preguntar, viene a imponer presencia. Pensé que era un error. Un repartidor confundido. Tal vez un vecino con prisa. No abrí de inmediato. Miré por la cámara primero. Y ahí estaba ella. Una mujer que no reconocí, con el cabello desarreglado, un niño pequeño tomado de la mano y una carpeta gruesa bajo el brazo. No parecía perdida. Parecía decidida. Abrí con la cadena puesta. Lo que vino después rompió por completo la paz que yo creía estar empezando a construir. En menos de un minuto, mi matrimonio recién estrenado, mi reputación personal y mi tranquilidad mental quedaron bajo una acusación tan absurda que al principio mi cerebro no la procesó. Ella aseguró que yo era el padre de su hijo. No insinuó. No preguntó. Afirmó. Con seguridad fría. Con convicción ensayada. Mi primera reacción no fue enojo, fue desconcierto físico. Esa sensación en el pecho cuando sabes que algo es falso pero entiendes que alguien viene preparado para hacerlo parecer verdad. El niño me miraba sin entender nada. Yo miraba a la mujer intentando encontrar en su cara algún recuerdo, algún rastro de conexión. No había nada. Nunca la había visto en mi vida. Pensé que era una broma pesada. Una confusión extrema. Un caso de identidad equivocada. Pero la carpeta que traía no era decorativa. Tenía papeles, copias, fechas, capturas, supuestas pruebas de contacto que, según su narrativa, demostraban una relación pasada conmigo. El problema era que esas fechas coincidían con una etapa de mi vida que sí fue caótica. Años atrás, antes de ordenar mi camino, antes de mi relación actual, antes de estabilizarme. No porque fuera cierto, sino porque era creíble si alguien quería construir una historia. Ahí entendí el verdadero peligro, no necesitas verdad para causar daño. Solo necesitas plausibilidad. Mi esposa estaba en casa. Escuchó el tono, no las palabras. Salió al pasillo interior. Vio la escena. Vio a la mujer. Vio al niño. Me vio a mí sin entender qué estaba pasando. Y aunque no dijo nada, noté el microsegundo de impacto emocional. No duda. Pero sí shock. Porque nadie espera que la acusación más grave de tu pasado toque a tu puerta cuando apenas llevas semanas de casado. Cerré la puerta sin discutir. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque entendí que discutir en el marco que ella proponía era aceptar su escenario. Y nunca debes aceptar el escenario de quien trae una acusación fabricada. Pensé que ahí terminaría. Error. 5 minutos después empezaron los mensajes. No a mi número principal, a uno antiguo que casi no uso. Eso me heló más que la acusación. Significaba que no era improvisado. Era rastreo. Era preparación. Era intención dirigida. No respondí. Guardé todo. Revisé las supuestas pruebas que deslizó por debajo de la puerta cuando cerré. Capturas manipuladas. Conversaciones editadas. Fotografías mías reales, pero sacadas de redes antiguas, colocadas junto a mensajes falsos. No era un ataque emocional. Era un montaje técnico básico, pero suficiente para asustar a quien no sabe mirar detalles. Ahí cambié de estado mental, de sorprendido a analítico. Porque si alguien llega con niño, carpeta y narrativa cerrada, no busca verdad. Busca resultado. Mi esposa reaccionó mejor de lo que yo mismo habría reaccionado en su lugar. No gritó. No acusó. No preguntó con furia. Observó. Y cuando alguien observa primero,
normalmente entiende antes de juzgar. Esa calma fue la primera señal de que no estaba solo en la tormenta que acababa de tocar la puerta. Revisamos fechas, lugares, registros. Mi ubicación histórica en los periodos que ella afirmaba. Todo era verificable. Todo me sacaba de su historia. Eso me dio la segunda certeza: cuando la prueba existe, el miedo pierde fuerza. Pero todavía faltaba entender algo más importante. ¿Por qué yo? No por error. No por confusión. ¿Por qué me eligieron a mí para esa acusación? Y la respuesta empezó a aparecer cuando revisé el detalle que casi nadie revisa en un montaje. El patrón de contacto previo invisible. Parte 2. Cuando bajé la adrenalina inicial, hice lo que casi nadie hace en el momento correcto: no intenté defenderme, intenté mapear. En lugar de pensar, ¿cómo respondo?, pensé, ¿de dónde viene? Porque las acusaciones fabricadas no nacen en la puerta de tu casa, nacen semanas o meses antes, en silencio. Tomé todos los mensajes que habían llegado al número antiguo y los ordené por hora, formato y estructura. No leí el contenido primero. Miré el patrón. Longitud similar. Ritmo similar. Uso repetido de ciertas expresiones poco comunes. Eso rara vez pasa cuando alguien escribe alterado. Pasa cuando alguien copia estilo. Luego revisé los metadatos de las imágenes adjuntas. Varias habían sido exportadas el mismo día. No capturadas, exportadas. Eso indica edición previa. No prueba legal por sí sola, pero sí dirección técnica. La historia no solo era falsa, estaba construida. El detalle que terminó de romper la ilusión fue aún más simple: en 2 capturas de pantalla, la supuesta conversación mostraba horarios en formato que yo nunca he usado en mis dispositivos. Puede parecer mínimo, pero los montajes siempre fallan en los bordes, no en el centro. Se lo mostré a mi esposa paso a paso. No con emoción, con método. Cuando explicas con estructura, reduces el espacio para la sospecha. No porque tengas que convencer, sino porque compartes el proceso de verificación. La confianza crece cuando alguien te deja mirar cómo piensa, no solo que concluye. Ella entendió rápido. Más rápido que yo. Y en lugar de centrarse en la acusación, hizo la pregunta correcta: ¿quién gana con esto? Esa pregunta cambió el eje. Porque la mujer no pidió dinero en la puerta. No amenazó con demanda inmediata. No exigió reconocimiento público. Solo instaló la acusación y se fue. Eso no es extorsión directa. Es siembra de bomba reputacional. Se deja la carga, se espera la reacción. Revisé entonces si alguien más había recibido mensajes. Encontré algo inquietante: 2 contactos laborales me habían escrito horas antes preguntando si todo estaba bien en casa. No explicaban por qué. Solo preguntaban. Eso significaba filtración narrativa previa. La historia no empezó conmigo, yo fui el último en enterarme. La velocidad de propagación me dio otra pista: la acusación venía acompañada de un paquete de contexto. Nadie difunde solo una frase, difunde una historia lista para creer. Y las historias listas para creer se preparan con anticipación. Decidí no bloquear el número. Decidí observar. Quien miente con estructura suele cometer exceso de actividad después. Y el exceso deja huella. Durante las siguientes horas llegaron más mensajes, pero no de ataque, de presión emocional indirecta. Referencias al derecho del niño, a la responsabilidad moral, a la verdad que siempre sale. Lenguaje diseñado para activar culpa, no defensa. Eso confirma intención psicológica, no biológica. Mientras tanto, yo revisaba mi pasado real con lupa fría. No porque dudara, sino porque la memoria humana es imperfecta bajo estrés. Verifiqué viajes, trabajos, ciudades, relaciones. Ningún cruce posible. Ninguna ventana biológica compatible. 0. Ahí apareció la primera pieza externa inesperada:
el niño de la puerta tenía una edad que no cuadraba con la línea temporal de su propia narrativa escrita. Un desfase de casi 8 meses. Un error grave para quien dice decir la verdad, común para quien arma historias sin dominio de datos. No respondí aún. Porque responder temprano alimenta el guión del acusador. El silencio analítico lo rompe. Mi esposa tomó una decisión estratégica que elevó todo el caso, empezó su propio registro paralelo. No emocional, factual. Horas, eventos, capturas, secuencia. Cuando dos personas documentan por separado y luego comparan, la reconstrucción es más sólida que la memoria compartida. Esa noche entendimos algo clave, esto no era locura espontánea. Era operación pequeña. Tal vez amateur, pero planeada. Y cuando algo es planeado, casi siempre deja un rastro previo de reconocimiento. Lo encontramos revisando algo que casi nadie revisa. Las visitas invisibles antes del golpe en la puerta. Si esta historia ya te está inquietando, espera a ver de dónde salió realmente el primer movimiento. Parte 3. Las visitas invisibles no aparecen en la puerta, aparecen en los registros. Entré al panel de la cámara exterior y revisé el historial de movimiento de las últimas 4 semanas. No buscaba rostros, buscaba patrones. Horarios repetidos. Presencias breves. Personas que pasan sin tocar. Gente que observa antes de actuar, casi nunca interactúa, estudia. Encontré 3 eventos que no había notado en tiempo real. La misma mujer, ahora lo sé, había pasado frente a la casa en días distintos, siempre en la misma franja horaria, siempre reduciendo el paso justo al cruzar la cámara. No miraba directo al lente. Miraba la fachada. Eso no es tránsito casual. Es reconocimiento. Una de esas veces no iba sola. El niño no estaba, pero sí un hombre que se quedó unos segundos más atrás, como si no quisiera quedar claramente asociado. No intentaron entrar. No tocaron. Solo verificaron. La visita del día del golpe no fue impulso, fue ejecución. Exporté los clips y los guardé junto con los mensajes y las capturas falsas. Ya no era solo una acusación rara. Era una secuencia de aproximación. Decidí ampliar la revisión al entorno digital. Busqué si mis datos antiguos, correo viejo, teléfono secundario, perfiles cerrados, habían tenido intentos de acceso o recuperación. Encontré varios intentos fallidos de restablecimiento de contraseña en una cuenta que no uso desde hace años. Eso explica cómo conectaron el número antiguo con mi identidad actual. No fue magia, fue rastreo básico. También revisé algo que casi nadie considera, búsquedas internas en redes. Varias plataformas permiten ver intentos de contacto filtrados. Había mensajes no entregados de perfiles recién creados, con nombres genéricos, enviados semanas antes. No decían nada directo, solo abrían conversación. Sondas. Cuando no respondí, cambiaron de táctica. Mi esposa notó otro detalle que yo pasé por alto: el lenguaje de los mensajes recientes coincidía con el estilo de redacción de un blog local que había publicado hace meses sobre padres ausentes obligados a responder. No era copia literal, era eco de tono. Eso sugiere guión aprendido, no experiencia real. Con todo eso armé una línea de tiempo técnica. No emocional, cronológica. Primeros intentos de contacto digital. Luego recuperación de datos. Después reconocimiento físico del domicilio. Finalmente acusación presencial con material preparado. La estructura era demasiado ordenada para ser un error de identidad. Aún así, faltaba el motivo. Porque montar algo así requiere tiempo, y el tiempo se invierte por beneficio esperado. La respuesta empezó a aparecer cuando revisé algo que yo mismo había olvidado, un conflicto antiguo, cerrado para mí, pero quizá no para otros. Años atrás participé como testigo en un proceso laboral que terminó mal para una persona específica. No hubo drama público, pero sí consecuencias económicas para ella. No conecté de inmediato,
hasta que revisé un apellido en los metadatos de un archivo enviado. Coincidía. No era prueba definitiva, pero era dirección. Busqué vínculos públicos, relaciones, redes cruzadas. Encontré interacción indirecta entre ese apellido y un perfil que había intentado contactarme semanas antes. No era línea recta, pero tampoco coincidencia limpia. Mientras tanto, seguían llegando mensajes con tono moralizante, nunca financiero. Eso es importante, quien quiere dinero pide dinero. Quien quiere presión pide culpa. El objetivo parecía ser desgaste y admisión, no cobro inmediato. Tomé entonces la decisión que convirtió el caso de raro a formal, consulta legal preventiva antes de cualquier respuesta. No para demandar, para no cometer errores. Cuando te acusan falsamente de paternidad, hablar sin marco puede perjudicarte aunque tengas la verdad. El abogado fue claro, no contacto directo, no discusión, no negación emocional escrita, solo canal técnico. Y sobre todo, prueba científica cuando llegue el momento. La biología no debate. Preparamos la respuesta marco, toda comunicación futura debía pasar por vía formal y toda afirmación de paternidad debía sustentarse con prueba genética certificada. Sin insultos. Sin amenazas. Sin defensiva emocional. Solo estructura. No la enviamos aún. Esperamos. Porque quien monta una acusación así casi siempre comete el error de acelerar demasiado pronto. Y el error llegó, en forma de movimiento público que no esperaban que yo pudiera ver. Parte 4. El error no fue otro mensaje. No fue otra visita. Fue algo mucho más torpe y, al mismo tiempo, más revelador, movimiento público prematuro. Cuando alguien construye una acusación falsa suele cometer un desliz clásico, empieza a actuar como si ya hubiera ganado antes de asegurar la prueba. Lo descubrimos por casualidad operativa, no por persecución. Un conocido me envió una captura de una publicación en un grupo comunitario cerrado donde alguien, sin nombrarme directamente, describía a un hombre recién casado que abandonó a su hijo, y preguntaba por vías legales para obligarlo a responder. La redacción era casi idéntica al tono de los mensajes que yo estaba recibiendo. No mencionaba mi nombre, pero sí detalles que reducían demasiado el universo posible, zona de residencia, tipo de trabajo, momento de vida. No era acusación directa, era siembra de reputación previa. Preparar al público antes de lanzar el señalamiento abierto. Ahí entendí la arquitectura completa, primero presión privada, luego rumor social, después exigencia formal. Secuencia de escalamiento reputacional. No buscaban verdad, buscaban terreno favorable. No comenté. No reaccioné. No pedí que bajaran la publicación. La guardé. En conflictos fabricados, la evidencia espontánea del otro lado vale más que 1000 negaciones tuyas. Cuanto más hablan antes de probar, más se debilitan después. Mi abogado confirmó que esa publicación, aunque indirecta, sumaba a un patrón de intento de coacción reputacional. No era delito por sí sola, pero sí contexto útil. El derecho no solo mira hechos aislados, mira conductas repetidas con intención común. Mientras tanto, revisamos el contenido de la carpeta que la mujer había dejado parcialmente visible el día de la puerta. Había algo que no encajaba, un supuesto registro médico prenatal con datos tachados. Cuando alguien oculta información clínica clave en una acusación de paternidad, normalmente es porque el dato visible contradice la narrativa. Un perito documental que consultamos de forma preliminar notó algo técnico: el formato del documento no correspondía al estándar de la clínica que aparecía en el encabezado. No significa falsificación definitiva, pero sí inconsistencia estructural. Otra grieta. La presión digital aumentó durante 2 días y luego cambió de forma. Pasó de mensajes emocionales a mensajes administrativos simulados, advertencias de proceso en curso, referencias vagas a acción legal próxima, lenguaje copiado de portales jurídicos. Intimidación de plantilla. Sin número de caso. Sin despacho identificable. Sin firma verificable.
Ese tipo de mensaje busca provocar respuesta impulsiva. La gente teme más a lo que suena legal que a lo que es legal. Nosotros hicimos lo contrario, verificamos cada elemento. Nada existía. Decidimos entonces emitir la respuesta marco preparada. Toda afirmación de paternidad debía canalizarse por vía legal formal y resolverse mediante prueba genética certificada en laboratorio acreditado. Ninguna discusión previa tendría valor. Ninguna presión cambiaría ese requisito. La enviamos una sola vez. Sin adjetivos. Sin provocación. Sin defensa emocional. Solo procedimiento. El efecto fue inmediato y revelador, silencio de 36 horas. Cuando alguien acusa con verdad, responde rápido a la vía científica. Cuando acusa con montaje, necesita recalcular. El silencio no fue paz, fue reconfiguración. En ese intervalo analizamos el factor más sensible de todo el caso, el niño. Porque independientemente del montaje, el menor existía. Y su uso como pieza de presión era, para mí, la parte más grave. Ningún adulto desesperado improvisa un hijo en una acusación si no cree que el impacto emocional compensará el riesgo de verificación. Mi esposa sostuvo la posición más firme de toda la situación, verdad primero, compasión después, pero nunca al revés. No se puede construir empatía sobre una mentira activa. Esa claridad evitó que cayéramos en la trampa más común, negociar para evitar problemas. No íbamos a negociar nada. Íbamos a medir. Y cuando por fin rompieron el silencio, no trajeron disculpa, ni demanda. Trajeron una propuesta que confirmó que todo había sido diseñado como palanca. Parte 5. La propuesta llegó envuelta en formalidad falsa. No fue un mensaje emocional ni una amenaza abierta. Fue un correo con formato de acuerdo preliminar, redactado como si viniera de un intermediario, donde se planteaba una solución privada, para evitar, según el texto, desgaste público y procesos largos. Cuando alguien que te acusa de paternidad ofrece evitar la prueba científica a cambio de un arreglo económico, ya no estás ante una duda biológica, estás ante una palanca. No respondí de inmediato. Primero validé el origen. El dominio del correo era reciente. El supuesto mediador no figuraba en ningún registro profesional. El número telefónico incluido no tenía historial. Era un disfraz administrativo, no una representación real. El documento proponía algo muy específico, un pago único, por responsabilidad moral, sin admisión legal de paternidad y un compromiso de confidencialidad mutua. Ese tipo de redacción es quirúrgica. Busca dinero sin abrir la puerta a verificación. Confirma intención sin decirla. Si yo aceptaba, ellos ganaban sin prueba. Si yo me negaba, podían escalar presión diciendo que no quise resolver. Mi abogado sonrió cuando lo leyó. No por burla, por claridad. Dijo algo que se me quedó grabado: cuando la mentira necesita contrato, ya perdió la mitad de su fuerza. La verdad no negocia antes de medirse. Preparamos una única respuesta: toda conversación económica era improcedente sin resultado de prueba genética certificada solicitada por vía judicial o notarial. Cualquier intento de acuerdo previo sería considerado indicio de mala fe procesal. Lenguaje técnico. Sin insulto. Sin emoción. Solo marco. La enviamos. La reacción fue rápida y desordenada, exactamente lo contrario al tono formal que habían intentado sostener. Volvieron los mensajes emocionales, ahora con carga de urgencia y culpa. Referencias al bienestar del menor, al estrés de la madre, a la crueldad de exigir pruebas. Ese cambio de registro es típico cuando cae la estrategia principal, pasan de guión legal a presión moral. Mientras tanto, seguimos revisando la línea de fondo. Encontramos un detalle que terminó de cerrar el círculo del posible origen: la mujer que me acusaba había interactuado meses atrás con contenido público relacionado con aquel antiguo conflicto laboral donde yo fui testigo. No contacto directo, pero sí interés repetido. No probaba coordinación, pero sí exposición.
También analizamos las fotos del niño con más cuidado técnico. No para juzgar, para fechar. Varias imágenes tenían compresión de reenvío múltiple y marcas de recorte. No eran archivos originales de cámara. Eso indica circulación previa antes de llegar a mí. Otra señal de preparación narrativa. Decidimos entonces adelantar el movimiento que normalmente se hace después, solicitud formal de prueba genética con cadena de custodia certificada. No esperar a que ellos la pidieran, ponerla sobre la mesa nosotros. Cuando tú invitas a la medición, desarmas la acusación que depende de la duda. La notificación salió con fecha, laboratorio propuesto y protocolo claro. Sin acusaciones de fraude. Sin adjetivos. Solo ciencia disponible. El silencio volvió, pero esta vez más largo. En paralelo reforzamos protección reputacional básica, aviso preventivo a 2 entornos donde un rumor podría causar daño inmediato, laboral y contractual, sin detalles íntimos, solo la existencia de una acusación falsa en verificación técnica. La transparencia temprana reduce el poder del chisme tardío. Algo importante pasó en casa durante esos días, dejamos de hablar del caso con tono de crisis y empezamos a tratarlo como proyecto de resolución. Cambiar el lenguaje cambia la carga. Ya no era el problema. Era el proceso. Y justo cuando el proceso estaba perfectamente encarrilado, apareció un actor nuevo que no estaba en el guión inicial. Y que cometió el error más grande de todos. Parte 6. El actor nuevo no llegó con carpeta ni con acusación. Llegó con exceso de confianza. Un mensaje desde un número distinto, tono agresivo, intentando presionar donde los otros ya habían fallado. No se presentó como mediador ni como familiar. Se presentó como alguien que sabía cómo hacer que esto se volviera público. Cuando alguien entra tarde a una operación y entra gritando, normalmente no es el cerebro, es el músculo mal informado. El error fue inmediato, mencionó detalles internos de la propuesta económica que solo conocían quienes la enviaron. Con eso confirmó vínculo operativo. No teoría, conexión funcional. Guardé el mensaje sin responder. En escenarios de presión, la gente que amenaza gratis suele regalar prueba. Mi abogado lo clasificó rápido, intento de coacción reputacional indirecta. No necesariamente delito autónomo todavía, pero sí material acumulable si persistía. La instrucción fue la misma, 0 interacción emocional, 0 debate, solo registro. Revisamos entonces la huella digital del nuevo número. Usaba foto de perfil tomada de un banco de imágenes. Nombre genérico. Cuenta creada recientemente. Pero cometió otro error técnico, envió un archivo adjunto, demostrativo, que conservaba metadatos de edición con un alias repetido, el mismo alias que aparecía en uno de los correos previos del falso mediador. 2 máscaras, misma firma invisible. Mientras tanto, la mujer de la acusación principal volvió a moverse, pero no conmigo. Detectamos que empezó a enviar mensajes a terceros de mi entorno ampliado. No acusaciones directas, insinuaciones diseñadas para que otros preguntaran. Es una técnica vieja, si no puedes derribar al objetivo, rodea su credibilidad. Yo me adelanté. Contacté personalmente a las 3 personas clave que podían ser impactadas y les expliqué la situación en términos verificables, acusación en curso, prueba genética solicitada, intentos de acuerdo rechazados, registro completo disponible si era necesario. Sin dramatizar. La claridad temprana vacuna contra el rumor tardío. La respuesta fue mejor de lo esperado. Cuando hablas antes que el chisme, controlas el marco. En paralelo, el laboratorio confirmó disponibilidad para la prueba con cadena de custodia completa. Eso significa identificación biométrica, testigos técnicos y trazabilidad de muestra. No hay espacio para manipulación. Enviamos la confirmación logística a la parte acusadora por vía formal. Tardaron en responder. Cuando lo hicieron, pidieron cambiar el laboratorio, por comodidad. Señal clásica. Quien busca verdad acepta estándar, quien busca margen pide flexibilidad.
Mantuvimos el protocolo sin variación. Ciencia no se negocia por conveniencia. Otro detalle empezó a pesar: las fechas médicas que ella había insinuado públicamente no coincidían con la edad aparente del niño observada por dos profesionales distintos que consultamos de forma informal. No era diagnóstico, era rango. Y el rango no cerraba con su historia. Más grietas. En casa, mi esposa sostuvo la disciplina emocional mejor que yo. Yo tendía a querer confrontar la mala fe, ella insistía en sostener el método. Me recordó algo simple: la mentira quiere pelea, la verdad quiere procedimiento. Esa frase nos mantuvo alineados. Decidimos añadir una capa más de protección: requerimiento de cese de contacto directo mientras se realizaba la verificación genética, canalizando todo por representación legal. No para intimidar, para ordenar. El ruido bajó de inmediato. Los improvisados odian los canales formales. Pasaron varios días sin movimiento visible. En conflictos fabricados, ese silencio no es paz, es cálculo de salida. O abandonan, o arriesgan la prueba. Si esta historia te está enganchando, espera el giro técnico que vino después. Cuando finalmente aceptaron la prueba. Pero intentaron cambiar una pieza crítica del procedimiento. Y ese intento los delató por completo. Parte 7. La aceptación llegó con apariencia de cooperación, pero con letra pequeña peligrosa. Confirmaron que asistirían a la prueba genética, pero solicitaron que el niño fuera llevado por un representante de confianza, y no por la madre directamente. Puede sonar administrativo, pero no lo es. En pruebas con cadena de custodia, la presencia y trazabilidad del tutor legal es un pilar. Cambiar esa pieza introduce margen de interferencia. El laboratorio rechazó la modificación sin rodeos. Protocolo es protocolo. Identificación del menor, del tutor, registro biométrico, toma simultánea de muestras y sellado inmediato. Sin excepciones. La respuesta técnica cerró la puerta a cualquier ajuste creativo. Ese fue el punto donde noté el quiebre real de su estrategia: dejaron de discutir el resultado, empezaron a discutir el procedimiento. Quien confía en la biología discute fechas. Quien teme la biología discute reglas. Intentaron una segunda variación: mover la sede a otra ciudad, por temas personales. También fue negado. La cadena de custodia no se traslada por comodidad cuando ya está notificada. Cada intento de mover el marco los hacía ver menos seguros y más tácticos. Mientras tanto, seguimos analizando lo ya entregado. Un perito en imágenes que consultamos revisó las fotos del niño que habían circulado en mensajes previos. Detectó inconsistencias de iluminación y bordes en dos de ellas: el rostro del menor tenía compresión distinta al fondo. Posible recorte y reuso sobre otra escena. No prueba de falsedad total, pero sí manipulación parcial. Otra grieta documentada. También apareció un dato administrativo inesperado: el supuesto intermediario que envió la propuesta económica había usado una plantilla de documento con numeración interna visible. Esa numeración correspondía a un paquete descargable de acuerdos privados de un sitio genérico. Es decir, no era borrador profesional, era formulario de Internet con maquillaje. Sumamos todo a la carpeta: mensajes, metadatos, publicaciones insinuadas, intentos de coacción, variaciones de protocolo, plantillas reutilizadas. El caso dejó de ser una acusación aislada y pasó a ser un patrón de construcción. El día de la cita quedó fijado. Hora, laboratorio, sala, técnicos asignados. Me pidieron llevar identificación oficial y firmar consentimiento informado. Todo estándar. Yo añadí algo voluntario: autorización para que el resultado fuera remitido directamente a ambas representaciones legales en simultáneo. Transparencia total elimina sospecha futura. Las horas previas fueron extrañamente tranquilas. Cuando tienes evidencia sólida, la ansiedad cambia de forma. Ya no es miedo al qué, es expectativa del cuándo. En casa no hablamos de si sale negativo. Hablamos de cuando salga el resultado. El lenguaje importa.
Hubo un último intento de desestabilizar antes de la prueba, un mensaje tardío sugiriendo que yo podía evitar el espectáculo si reconsideraba el acuerdo privado. Llegó a menos de 24 horas de la cita. Tiempo perfecto para presionar a quien duda. Mala elección para presionar a quien documenta. Lo agregamos al expediente y seguimos. En el laboratorio todo fue frío, técnico y rápido. Identificación cruzada, fotografía de control, toma de muestra bucal con doble hisopo, sellado frente a testigo, firma de etiquetas. Cero drama. Cero discusión. La ciencia no levanta la voz, cierra debates. No describiré a la otra parte ni su actitud. No hace falta. Lo importante fue que el procedimiento quedó impecable. Sin huecos. Sin excusas futuras. El técnico nos dio el plazo estimado, resultado validado en días, no semanas, por prioridad de caso. Cadena completa. Informe con probabilidad estadística certificada. Salí del laboratorio con una sensación rara, no de victoria, de cierre cercano. Porque cuando invitas a la verdad a la mesa, el teatro pierde público. Y aún así, intentaron un movimiento más. Justo después de entregar la muestra. El movimiento que confirmó que nunca quisieron el resultado. Parte 8. El movimiento llegó apenas horas después de la toma de muestras, y fue tan transparente que casi resultó torpe. Un nuevo mensaje, esta vez con tono conciliador, proponía pausar la difusión del tema y resolver en privado sin esperar el informe. Traducido al lenguaje real, querían acuerdo antes del resultado. Eso solo ocurre cuando el resultado no favorece a quien acusa. No respondí. Reenvié a mi abogado y lo archivamos. En conflictos con prueba científica en curso, cualquier intento de cierre anticipado es admisión indirecta de temor al dato. La biología no negocia, quien sí negocia antes de verla, duda de su propia historia. El laboratorio confirmó recepción y sellado correcto de las muestras. También notificó algo relevante, habían recibido una llamada externa intentando consultar el estado del análisis sin credenciales válidas. No dieron información, por supuesto, pero registraron el intento. Quien no quiere el resultado suele intentar asomarse antes de tiempo. Mientras esperábamos, reforzamos el cerco reputacional con calma estratégica. No publicamos nada. No acusamos a nadie en redes. Solo dejamos trazabilidad privada con quienes podían verse afectados. La discreción es una ventaja cuando tienes evidencia, que el ruido es refugio cuando no la tienes. Revisé de nuevo toda la secuencia desde el primer golpe en la puerta. Reconocimiento previo del domicilio, recuperación de datos antiguos, capturas manipuladas, siembra de rumor indirecto, propuesta económica sin prueba, actor agresivo tardío, intentos de mover protocolo, presión pre-resultado. No era un error humano. Era un guión fallido. Mi esposa mantuvo algo que fue clave, rutina. Trabajo, horarios, vida normal. No convertimos la casa en sala de crisis. La mentira busca que reorganices tu vida alrededor de ella. Negarle ese poder fue parte de la defensa. 2 días después, el laboratorio notificó que el análisis estaba validado y listo para entrega simultánea a las representaciones. Sin adelantos por teléfono. Solo informe firmado digitalmente. Esa neutralidad técnica tiene algo reconfortante, nadie opina, los números hablan. Abrimos el informe con el abogado en línea. Probabilidad de paternidad, excluida. No ambigua. No baja. Excluida. Marcadores incompatibles en múltiples loci. Cierre estadístico total. No celebré. Respiré. La diferencia es importante. Celebrar es emocional, respirar es estructural. El caso cambiaba de eje, de defensa a contraacción. La notificación formal del resultado salió el mismo día a la parte acusadora con copia del informe. Sin adjetivos. Sin reproches. Solo dato certificado.
También se adjuntó requerimiento de cese definitivo de cualquier afirmación de paternidad y retiro de insinuaciones públicas, con reserva de acciones por daños si persistían. La reacción fue el verdadero epílogo del montaje: silencio largo, luego mensajes fragmentados intentando reinterpretar la acusación como confusión comprensible. Pasaron de certeza absoluta a error humano en un solo párrafo. El guión se desinfló. Pero aún faltaba una pieza: el daño ya intentado. Y cuando el daño se intenta con método, la respuesta no es venganza, es responsabilidad. En la siguiente parte cierro el caso con las medidas que tomamos después del resultado. Cómo protegimos mi nombre y mi matrimonio. Y qué consecuencias reales tuvo para quienes armaron la acusación. Parte 9. Con el informe genético excluyendo paternidad de forma total, el caso biológico estaba cerrado, pero el caso de daño potencial apenas empezaba. Mucha gente cree que cuando la verdad se prueba, todo termina solo. No es así. La verdad te absuelve, no repara automáticamente lo que intentaron romper. La reparación requiere acción ordenada. El primer paso fue técnico: certificamos el informe y toda la cadena documental acumulada. Mensajes, intentos de acuerdo económico, publicaciones insinuadas, metadatos, variaciones de protocolo, intentos de acceso al laboratorio, todo indexado. No para castigar, para tener trazabilidad si era necesario activar protección legal posterior. La memoria humana discute, el expediente no. El segundo paso fue reputacional preventivo. Informamos el resultado a los mismos puntos donde habíamos dejado aviso inicial, adjuntando el dictamen científico. Breve, directo, verificable. La narrativa cambió de inmediato: cuando hay documento, el rumor pierde oxígeno. Nadie serio discute un perfil genético certificado. La parte acusadora envió después un mensaje intentando cerrar el tema como malentendido. No contenía disculpa clara ni reconocimiento de fabricación, solo lenguaje diluido. Nuestro abogado respondió con un requerimiento preciso: confirmación escrita de retractación de cualquier afirmación de paternidad y compromiso de no repetición. Sin insultos. Sin exposición pública. Solo límite formal. Tardaron en firmar, pero firmaron. La gente que improvisa presión suele ceder ante estructura. Respecto al actor agresivo tardío, también recibió notificación de cese de contacto con reserva de acciones por coacción reputacional. No volvió a escribir. Quien amenaza gratis rara vez resiste un marco formal. Hubo una decisión importante que tomé a nivel personal: no convertir esto en espectáculo. Podía haber publicado todo y obtener validación social inmediata. No lo hice. La validación externa es adictiva, pero también amplifica el ruido. Preferí cierre real a aplauso digital. Mi objetivo era proteger mi vida, no ganar una audiencia. En casa, el efecto fue curioso: la crisis que intentó fracturarnos terminó reforzando la confianza. Mi esposa no solo creyó, verificó conmigo. No reaccionó, analizó. No atacó, sostuvo método. En retrospectiva, esa fue la verdadera prueba superada, más allá del ADN. También reflexioné sobre el uso del menor en toda la operación. Independientemente del montaje, un niño fue colocado como herramienta de presión. Eso, para mí, fue la línea más grave. Por recomendación legal, dejamos constancia reservada del patrón sin exponer identidades públicamente. Protección primero, espectáculo nunca. Operativamente cerramos vectores, reforcé seguridad de datos antiguos, eliminé cuentas olvidadas, cambié rutas de recuperación, y ajusté visibilidad pública de información personal. No por miedo, por higiene digital. La prevención cuesta menos que la defensa. Si esta historia te está dejando algo útil, guárdalo. Cuando la acusación es grave, no discutas, mide. No grites, documenta. No negocies, verifica. La verdad no necesita volumen, necesita procedimiento. En la última parte cuento el cierre completo. Las lecciones duras que me dejó. Y el error psicológico que cometen casi todos cuando son acusados falsamente.
Y que yo estuve a punto de cometer. Parte 10. El cierre real no fue el informe negativo. Fue entender el mecanismo completo y ajustar mi forma de reaccionar para siempre. Porque una acusación falsa no solo intenta quitarte dinero o reputación, intenta secuestrar tu reacción. Si reaccionas mal, ellos ganan aunque la prueba te absuelva después. Estuve a punto de cometer el error clásico, defenderme con emoción antes de defenderme con método. Las primeras horas, mi impulso fue confrontar, exigir explicación, desarmar la mentira en voz alta. Si lo hubiera hecho, habría entrado exactamente en el terreno que necesitaban: discusión sin marco, palabras fuera de contexto, desgaste público. La mentira vive del caos. El procedimiento la asfixia. Mirando hacia atrás, veo el patrón completo con claridad quirúrgica. Reconocimiento previo, recolección de datos viejos, construcción de narrativa plausible, siembra social indirecta, presión emocional, propuesta económica sin prueba, actores secundarios de intimidación, intentos de manipular protocolo y negociación desesperada antes del resultado. No fue locura espontánea. Fue arquitectura débil. También entendí algo incómodo pero útil: cualquiera con suficiente motivación puede fabricar una historia creíble si encuentra puntos sueltos en tu pasado digital. No necesitas haber hecho algo malo, solo haber dejado rastros mal cerrados. Desde entonces trato mi huella informativa como trato mis finanzas, con orden y revisión periódica. No hubo celebración pública, ni disculpa emotiva, ni escena final dramática. Hubo algo mejor: silencio limpio. Cuando la retractación firmada llegó y el contacto cesó, la paz volvió sin ruido. A veces el final más fuerte es el que no necesita espectáculo. Mi matrimonio salió distinto de esta experiencia, más sólido, más consciente, más alineado en cómo enfrentar presión externa. La confianza no se declaró, se practicó bajo estrés. Eso vale más que cualquier promesa romántica. Convertí todo el caso en una regla personal simple: acusación grave, prueba técnica, canal formal, cero debate emocional. Es aburrido. Funciona. Si llegaste hasta aquí, quiero dejarte una pregunta directa. ¿Tú habrías reaccionado con calma o con impulso? ¿Habrías negociado por miedo o exigido prueba? Te leo en comentarios, me interesa saber cómo lo habrías manejado. Si te gustan estas historias de conflictos reales, manipulaciones y giros donde la verdad se demuestra con hechos y no con gritos, suscríbete y guarda el video. Aquí no resolvemos con drama, resolvemos con método.